esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largas oraciones. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la pregunta si la religión tiene alguna utilidad en la vida social o en la vida humana, la responde cada persona que se siente tocada por el misterio, que todavía es capaz de maravillarse ante el sol que nace por sí solo y se mete a su tiempo, ante el cansancio que siente a la hora de ir a la cama a dormir, ante el hambre, ante el frío que tenemos ahora, ante el fuego que llega y se aprisiona de las casas, de las ciudades enteras, y la gente, si no alcanza a salir en sus carros, abandonan los automóviles y corren por esa adrenalina que ha sido puesta en nuestros cuerpos. Si usted y yo solamente encontramos una explicación científica de todo lo que sucede, no está mal, pero tampoco del todo bien. Porque si bien tenemos una explicación para todo lo que sucede, porque los efectos siempre tienen una causa y las causas siempre de alguna manera explican los efectos. O sea, siempre hay una forma de entender, de comprender por qué sucede esto o aquello. Sin embargo, no todo lo podemos entender. Si somos todavía capaces de maravillarnos, ¿cómo es posible que un papá le hable a su criaturita cuando está en el vientre de mamá? Y luego le entera el médico que son gemelitos los que vienen. Esta experiencia me la compartió uno de ustedes. Me dio permiso de hablar de esa historia paternal y maternal. Desde que el niño va creciendo en el estomaguito de mamá, en el vientre, y la persona le canta, le habla, le lee. Cuando este niño o estos niños nacieron por cesárea, fíjese que el primero que nació echó a llorar y llorar y llorar y llorar. Porque llorando venimos a este mundo y llorando nos vamos. Cuando ni la enfermera lo consolaba, ni el doctor, hasta que llegó papá y ya le permitieron y empezó a hablarle: ¿qué tienes, mi niño? Hasta ya le tenía su nombre, ¿verdad? No voy a decir el nombre por respeto a las personas. Y en cuanto oyó el tono de la voz de papá, aunque tenía los ojitos cerrados, movía la cabecita para ver de dónde venía la voz. La primera señal de nuestra indigencia o necesidad o límite es a la vez la primera experiencia de que hay una voz que nos habla, que hay una mano que se nos extiende, de que hay alguien allí para invitarnos a que nos abramos.
y que no estamos solos. Esa es la historia de la viuda también. Dos mujeres, la del Antiguo Testamento, que hay una hambruna y le queda un poquito de harina en el costal y muy poquito aceite en la tinaja. Y cuando el hombre de Dios, Elías, pasa por allí, siendo que era una mujer pagana, no era del pueblo judío, el hombre tiene sed y le pide a la mujer que le traiga un vaso de agua, y la mujer va y pues un vaso de agua no se le niega a nadie. Y ya cuando entraba a la casa le grita el profeta: también hazme un panecillo. Mira, lo juro por tu propio Dios, que tengo muy poquita harina y muy poquito aceite. Apenas voy a hacer algo para mi hijo y luego moriremos. Entonces Elías le dice: mi Dios me está diciendo que no se te acabará la harina del costal ni el aceite de la tinaja. Ve, haz lo que tienes que hacer para ti y para tu hijo, pero primero hazme un panecillo. Aquí tenemos la realidad de la naturaleza que produce el trigo, las semillas que se siembran, luego las espigas, luego la plantita. Y así como en la naturaleza hay tantas cosas que el campo puede dar con la mano de los campesinos, también desafortunadamente la misma naturaleza ha influido la mano egoísta de las corporaciones, de los hombres que saben que todo el mundo tiene que comer, que todo el mundo tiene que vestir, que tenemos necesidad de comunicarnos con celulares, de que necesitamos el dinero para tantas cosas. Y entonces, mientras que la mano de Dios es abierta y generosa, la mano de algunos en este mundo es cerrada, egoísta, es malévola. Y hoy la palabra de Dios nos contrasta en estas dos formas de ver la economía. La economía, que su mismo nombre lo dice, tenemos que administrar con economía, es decir, ver cuándo tenemos recursos para poderlos poner en graneros o tener en el banco, saber cómo manejar todas las cosas que el Creador ha dado. Y por otro lado, el mercado. El mercado, que significa ver cuánta ganancia puedo sacar para cuando haya necesidad les podamos vender a los hambrientos y sedientos y desnudos y enfermos. Hoy la palabra de Dios ilumina a todo aquel que de corazón se aproxima a su casa y trae su ofrenda que simboliza a toda su persona, o aquellos que dan para que los demás vean y esperan que se les ponga su nombre en la pared de la iglesia donde digan esto y esto lo donó fulano de tal. Por eso el tema que nos da la palabra litúrgica de Dios hoy lo he llamado simple y sencillamente la salud, el bienestar, la economía, los regalos, las bendiciones de Dios, que contrastan con el egoísmo, con el acaparamiento, con la visión miope de aquellos que creen que se quedarán sin comer por lo poquito que se les pide compartir, y no lo hacen. Imagínese aquella viuda que le hubiera dicho a Elías, el hombre de Dios: ¿sabes qué? Es tan poquito lo que tengo que yo me voy a dedicar a hacer lo que pueda con mi hijito y conmigo, y tú friégate, tú a ver de dónde agarras para comer. Así no contestó la viuda de Sarepta. Se puso a hacer lo que el hombre de Dios le pidió, dándole el primer panecillo al profeta. Y entonces siguió habiendo harina en el costal y aceite en la tinaja. En lo personal recuerdo que mi abuelita fue visitada por una veintena de seminaristas, o un poquillo más de 20, 24 por ahí creo. Y estos en el seminario, si ustedes no lo saben, uno, aunque le tengan mucha comida allí los superiores, siempre anda uno con hambre, porque nomás tienen una cierta hora y luego pasan las horas de estudio y todo el tiempo trae uno hambre.
Entonces, cuando los llevaron de paseo, llegaron a la troja o a la casa de mis abuelitos, y mi abuelita se preocupó que había hecho muy pocas corundas, que esa es la comida principal. Algunos que se preguntan, ¿de dónde es este padre? Bueno, ya tienen una idea. Entonces, empieza a decir, Dios mío, no sé si haya suficientes corundas. ¿Saben qué es eso, verdad? Tamales de ceniza le llaman, o de cal, como sea, pero se envuelven en la hoja de la milpa y con piquitos de rombo, depende del arte quien los envuelva, ¿verdad? Y entonces le pide a Dios, a la Santísima Virgen, o San Martín de Porres, no sé a quién acudió, que le tuviera lo suficiente para alimentar a esos hambrientos seminaristas. Cuando empieza a servir, ella está haciendo oración y le sirve a todos, y ya iba más o menos a la mitad de la olla cuando volvió a servirles por segunda vez. Y no sé, pero mi abuelita no es de las que inventa historias. En lugar de que bajara la mitad de la olla, estaba por encimita de la mitad. O sea, como que no había hecho ninguna diferencia. Todos esos tamales que les ofreció a los corundas, pues, que se les ofreció a los seminaristas. Entonces, yo en lo personal pienso que en mi familia había suficiente fe en mis abuelitos, que ellos constantemente le tenían devoción a la divina providencia. Y quisiera invitarles a ustedes que el primer día de cada mes, y sobre todo del año, ustedes le pidan a Dios que provea para ustedes todo lo necesario para esa semana, para ese mes. Ahora, el Señor no se compara con la magia, ni tampoco se rinde ante las expectativas o los límites de la ciencia. La fe no es ni ciencia donde allí explicas todo, como un grano produce una mazorca, como el café de un lugar o las uvas del otro lugar, depende del terreno, del aire, lo fresco o lo cálido del aire, los fertilizantes. Usted puede ser experto en cómo el campo pueda producir lo que sea. Y los que se dedican a la magia empiezan a decir, no, pues es que las energías aquí y allá, y que te va a ir bien, y si te vistes de esta manera el último día del año, te va a ir que requete bien y mucha prosperidad. No, aquí la iglesia no es ni una escuela de científicos, ni un lugar para ser limpias y de la suerte que te vaya bien. Aquí se trata de una relación personal. Así como ese papá le habló a ese niñito a esos niñitos antes de nacer, y una vez nacidos les repite con el tono de su voz, hijo, aquí estoy, y el niño, aunque cerrado los ojos, lo busca esa voz. Así el Señor busca a sus fieles cuando se aproximan a cada iglesia. El Señor no solamente se fija cuando tú llegas aquí a la iglesia, sino desde que dejas tu casa. Cuando ustedes se ponen de pie y entro de la puerta de entrada hasta el altar, simboliza la actitud de todo cristiano que sabe sus límites, que sabe ser una criatura dependiente de la providencia divina, que todos de alguna manera somos pobres. Por mucho dinero que tengan los ricos, no hay rico que sea tan rico que no necesite del pobre, ni los pobres tan pobres que no tengan algo que ofrecer a los ricos. Aquí el tema no es si la pobreza es bendita y la riqueza maldita, porque hay ricos nobles que tienen el espíritu de pobre y hay pobres que tienen el espíritu de ricos. No tienen nada y todos presumen lo que no. Entonces, en cambio, aquí la palabra de Dios se nos invita a todos a que seamos conscientes de nuestra pobreza, de nuestra necesidad de unos y de otros. En la familia es en el lugar donde mejor experimentamos nuestra pobreza, nuestros límites. Por eso cuando antes de casarse les llaman novios a la pareja, porque pues no vio, ¿verdad? No ve las miserias en que vive, ¿verdad? Pero nomás le presume las garritas mejores del domingo, ¿verdad? Cuando van a la cita, ¿verdad? O de la tienda donde vayan a comprar. Pero a la hora de la verdad, todos sabemos que tenemos un papá, una mamá, un hermanito que nos aprecia y nos abraza y nos acepta como somos.
En esta semana un niño de Francia de 7 años, su hermanita publicó en las redes sociales que él tenía ganas de suicidarse por otro compañerito de escuela que le estaba haciendo bullying. No sé si vieron eso en las redes sociales. Ahora ya no les preguntan en la televisión o si oyeron me dicen en la radio, en las redes sociales, ¿verdad? Y este niño le dio pena a la mamá y quitó ese video, pero alguien más lo grabó y lo volvió a poner. Y todo el mundo nos hemos enterado que ese niño se sentía solo, asediado, ¿verdad? Aquello que el presidente de la nación más poderosa, como un chamaco inmaduro, promueve a todos los niveles y a todas las personas. Nuevamente, no quería sacarlo del tema, pero bueno, vuelvo a repetir. Hoy se confrontan dos tipos de mentalidad en finanzas, en relaciones sociales, en la vida real, donde hay pobrezas, donde hay enfermedades, donde el doctor te acaba de decir, mira, tienes cáncer, donde tienes que saber cómo cuidar tu dieta. ¿Y quiénes están allí para darte la mano? Quiere el Señor que veas en esa persona su mano poderosa, que aunque sea una mano pequeña y limitada del ser humano que te acompaña, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos. Pero hoy es el día que el Señor te da la salvación si tú te abres a los demás. Pero si te cierras, como si aquella viuda del tiempo del profeta Elías hubiera dicho, no te doy nada, primero yo, luego yo, después yo, como nos dice el presidente actual de Estados Unidos, primero América y solamente América y únicamente América. Por eso era que fue a Europa a celebrar el 100 aniversario de que se terminó la Primera Guerra Mundial en 1918, hoy a 100 años, 2018. Quedó totalmente aislado y la gente le pregunta en este país, ¿qué fuiste a hacer a Europa? ¿Nos fuiste a representar o nos fuiste a desprestigiar? Por eso, mis hermanas y hermanos, que la palabra de Dios tiene mucha luz que darnos en tantos asuntos sociales, pero aquí el que más le importa a Dios es con el corazón que tú traes tu ofrenda. El Señor se fija todas las personas que trajeron estas flores. Voy a bendecir enseguida estos cirios, la que hizo aquel ramo, lo poquito, lo mucho que dejas en la canasta. El Señor ni siquiera le importa cuánto das, mucho o poco. Claro, el Padrecito sí le importa porque pues depende de lo que le eches, voy a poder seguir pagando los biles, ¿verdad? Entonces no puedo decirles que no me importe, ojalá que haya gente que dé un poquillo más. Pero Jesús nuestro Señor, su Madre Santísima, le importa más que nada el corazón con que aportas. Aquí hay un valor mucho más grande que el económico. Imagínense que Jesús fuera a la Universidad de Harvard, donde se gradúan los mejores economistas. ¿Cómo Jesús puede pasar la prueba en un examen de administrador de empresas si cuando ve esta viuda llama a sus discípulos y le dice, miren, todos aquellos que les están echando bolsas de dinero para que se oiga, ¿verdad? Así como cuando se oye en el casino, no es que vaya tan seguido, se los aseguro, pero cuando alguien gana en el casino y empieza a oír el ruido de las monedas que están cayendo y a la lucecita dándole así, todo el mundo voltea y dice, ay, ¿cuánto se sacó verdad? Y así llegaban esta gente al templo de Jerusalén y en las alcancías dejaban caer las bolsas llenas de monedas, y entre más ruido hacían, más se sentían que eran admirados. Ay, qué bueno es esa persona, cuánto ayuda, mira nomás. Y a Jesús le llama la atención aquella señora solita que llega con su bebé, quizás no menciona ningún bebé allí, pero una pobre viuda, y le echa solo 2 monedas y le dice a los discípulos, ella dio más que todos. ¿Cómo? ¿Cómo 2 moneditas de ínfimo valor puede ser mucho más que los costales de monedas? Es que eso no lo puede aceptar Wall Street en la bolsa de Nueva York. Es que eso no lo pueden aceptar los economistas. Es que Jesús no puede ser aceptado ni siquiera como miembro del Consejo de Finanzas de la parroquia del Padre Joaquín, ¿verdad? O de cualquier parroquia, porque dice, caramba, ¿este qué sabe de economía?
Pues aunque Jesús aparentemente no sepa de economía, pero Él tiene otros valores mayores que las finanzas o que la ciencia o que los expertos en cualquier ramo del saber de este mundo. Él vino a ser el sacerdote cuyo sacrificio tiene más valor y más eficacia que todo el dinero del mundo, que todos los talentos, que todos los artistas, que todos los estadistas, hombres y mujeres de poder, jefes de Estado. Porque el sacrificio de Cristo, nos dice la segunda lectura a los Hebreos, que tiene tanta eficacia que nos limpia primero de los pecados, pero luego nos da la promesa de la salvación para entrar con Él al cielo. No así los demás sacerdotes, no así las víctimas que no tienen eficacia para purificarnos, no así cualquier otro lugar que no sea el altar como este donde se celebra la misa. Mis hermanas y hermanos, nosotros tenemos que valorar la misa como lo más grande que hacemos y vivimos en la semana. Y ya les dije, esta misa de hoy como la del próximo domingo, ubíquense un poquito, pónganse a imaginar que esta y la próxima serán las últimas misas que usted y yo vamos a vivir. Ojalá que no sea así. Pero si fuera así, ¿con cuánta premura, deseo desearía usted? Yo quiero estar bien con Dios para cuando Él me lleve no tenga que preocuparme de más. Y Jesús nos dice en cada misa, yo acepto lo que me ofreces si me lo das de corazón, pero detesto a aquellos que me traen cosas para el show, nomás para quedar bien ante el mundo, pero no ante mi Padre Dios. Por eso hay un contraste entre la economía de este mundo y el mercado y la economía o responsabilidad que usted debe tomar de sus cuentas de su banco, de su dinerito, de su trabajo, de ver en qué puede gastar que sea más útil y no en cosas superfluas. Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros saber cómo manejar tus talentos, tu tiempo y tu tesoro, las 3 T's. Porque la misma iglesia aprecia lo que haces por ella porque lo haces para ti mismo. Cuando las personas ayudan en una iglesia, en una parroquia, pero lo hacen solamente para sentirse ellos grandes, pero no de corazón para servir a los demás, ni siquiera para quedar bien con el Padrecito, sino para decir, Señor, me has bendecido tanto que de lo poquito o lo mucho que me has dado, aquí te entrego esto. Desde ahorita se los advierto, Dios no pide poco. Hey, ¿Dios pide mucho? No, tampoco pide mucho. Lo pide todo. Es el momento que sepas que cuando tú aportas en la canasta simboliza toda tu persona, tu inteligencia, tu amor, tu cuerpo y tu alma. Porque para Dios cuenta tu carita, tus manitas, tus ojos. Así como ese niño también, después que fue creciendo como cuatitos, un día le pregunta al mismo papá, papá, ¿quién es tu favorito? Fíjense, los 2 cuatitos. No sé si aquí esté la persona que me compartió esa historia. Padre, me dice esta persona, yo no sabía qué contestar a mi hijito. No esperaba esa pregunta de uno de mis cuatitos. Es el menor. Y le dije, hijo, no hay preferidos. Para un papá no podemos tener preferidos. Y siguió muy serio en la parte del pasajero, en el asiento del pasajero. Y siguió manejando el hombre y ya cuando llegó a casa se puso a pensar y dice, mi hijo necesita que lo afirme en su amor. Y se le acerca al oído y le dijo, ¿te digo una cosa, mi hijo? Sí, papá. Mira, te voy a decir algo, pero no se lo digas a tu hermanito. Tú eres mi preferido. No, el niño se puso a cantar, a bailar, a chiflar, hasta ponía el piecito arriba. Total, feliz, porque su padre le dijo que era el favorito. Sea cierto o no sea cierto, el niño necesitaba escuchar que era el favorito. Un día yo estaba desanimado y no hallaba si seguir haciendo las misas en la radio, porque pues no sabía cuánta gente me escucha y cuánta no. Y dentro de mi oración yo sentí muy clarita su voz que me dijo, ¿te preocupas cuánto te escuchan? Y si hiciste bien o no hiciste bien, mi madre y yo te escuchamos. ¡Ay, que el jefe me ha dicho que su madre y él me escuchan! No, hombre, ¿qué importa si los demás no saben que salgo en la radio?
que soy el padre Joaquín del Valle de San Joaquín. De verdad, a mí me encanta tanto predicar que pues me pasaría horas, nomás que me tienen que traer botellas de agua, ¿verdad? Ya no me traigan ahorita ninguna. Pero me refiero a esto, que es algo tan hermoso para mí poderles hablar de un Dios que provee en tu necesidad, que Él no se deja ganar por el aprecio y el agradecimiento que tú le des. Él siempre te bendice por lo poquito o lo mucho que le ofrezcas, pero Él quiere que lo des de corazón. Porque el valor para Jesús no es la cantidad en los miles y millones de dólares, sino el corazón con que aportas ese dólar, esa monedita, esos 5, ojalá sean 20, o sea, lo que puedan dar, ¿verdad? Pero que podamos decir, eso lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿verdad? Porque necesito pagar los biles de la iglesia. Pero les digo de corazón, mis hermanas y hermanos, Él no se deja ganar. Entre más generoso eres con las personas pobres, con tus padres y con la iglesia, son los grupos que nunca te vas a quedar pobre si das un poquito de lo que tú tienes. Si no es que te sobre, nadie le sobra. Todo el mundo quiere ahorrar para cuando necesites más. Pero cuando le das a tus padres en agradecimiento por lo que tus padres hicieron por ti, lo que das a una familia pobre, estos inmigrantes que se vienen acercando, tantos que quedaron sin casa, que se les acaban de quemar, esas personas que han sido asesinadas por una persona que su madre mismo le tenía miedo. Mis hermanos y hermanas, ustedes quieren dar a América los mejores hijos y las mejores hijas, denles un abrazo, acompáñenlos en la escuela, díganles que son importantes, háganles sentir queridos. Y en esa necesidad de dar un abrazo, tú no puedes quejarte. Mi viejo no me da ni un abrazo. ¿Y tú te adelantaste a abrazarlo? Como dicen los locutores en las estaciones de radio, ¿cuál quiere? Pues cánteme la que sea. Pues no hay esa, dígame el nombre. Y el que le dan el nombre, pues pídala cantando. Pues. Pero el punto es que nosotros tenemos que pedirlo cantando. Es decir, tú quieres un abrazo, da un abrazo o un beso. Enséñate a tomar la iniciativa, porque Dios es el primero que se preocupa que no te falte el calor, que no te falte el amor, que no te falte el dinero, que no te falte el trabajo. Pero aprende a pedirlo. Busca de una manera o de otra, porque el Señor quiere aprovechar esa pobreza en la que vives para darte abundantes bendiciones. O también, si tienes riqueza o tienes el medio de vivir bien, de todos modos aprende a hacerte el necesitado de los demás. Aquí no se trata nuevamente que la riqueza sea mala y la pobreza buena, sino que aprovechemos ese bienestar o esa necesidad para que ambos te lleven al Señor y te hagan pensar en la riqueza más grande que tenemos en el cielo. Usted y yo tarde que temprano dejaremos de respirar y el corazón dejará de palpitar. Pero nuestra alma estará feliz cuando con estas manos que Dios te da y tus ojos y tus pies te encaminas a hacer la caridad, a ver qué necesita la otra persona y hacerlo no para que te den medallas de honor o para que te digan mira qué generoso es don fulano de tal, sino mira mi hijo se acordó de alimentarme en mi pobreza, te dirá el Señor cuando llegue el juicio final. Yo estaba necesitado y viste por mí en la persona de tu niñito, de tu mujer, de tu vecino. Toda economía y toda política que busca primero yo, después yo y luego yo, se están aislando, nos están echando a perder lo demás. Si tú vienes y das de mala gana $3 o hasta que fueran 10, pero los das de mala gana, no ayuda para ti ni ayuda al resto del dinero. ¿Por qué? Porque eres una persona entonces que estás amargado en tu ser y piensas que a Dios tú le haces un favor de venir a la misa y a ver cuánto le echo allí. No tengas esa actitud. Señor, no puedo más, pero aquí lo que doy, lo doy de corazón. Y le tomas la mano a tu hijito. Hijo, tú deposita esto que voy a dar en la canasta para que sí enseñes a tus hijos a aportar a la iglesia. Cuando ellos crezcan, mi madre y mi padre me enseñaron que damos para el culto divino, un culto que no tiene precio, porque oímos en la segunda lectura que solamente el sacrificio de Cristo nos purifica de pecados y cuando venga de nuevo ya no va a purificar pecados, ya va a dar el galardón o el premio a aquellos que perseveraron con la esperanza de ser salvos.
una esperanza que no defrauda. Por eso, mis hermanas y hermanos, cuanto frío tengamos aquí y pobreza nos asedie, estamos colmados con la bendición de un Dios que nos tiene preparado el banquete eterno. Una dicha que según no los científicos, no los magos, no los expertos en ningún ramo del saber, sino gente muy cercana a nosotros que nos describen el cielo como un jardín hermosísimo, lleno de flores, como un lugar lleno de paz. Mi madre así lo describía antes de morir. Tenía la visita de todas mis tías y tíos que ya se habían muerto y de mis abuelitos. Siempre le decía, mamá, ¿cómo le haces para hablar hasta el cielo? Y tan caras que en ese tiempo eran las llamadas de teléfono, ahora es más barato. Pero en aquel tiempo, ¿cómo hablaba con sus seres antepasados? Pero me daba santo y seña hasta de cómo quedaba vestida la vecina que había muerto no sé quién sabe dónde, y sin haber visto sabía cómo la llevaba vestida. ¿Cómo hay gente que está dotada para ver a los difuntos y a las almas que andan volando por aquí y por allá? No sabemos, pero hay gente que tiene ese don. Un alma se comunica con otra alma, es que el alma es real, y por eso todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, todas las caridades, pues va a ser para santificación de nuestra alma, que a fin de cuentas es lo que va a quedar para gozar para siempre o para perderse para siempre. Tú decides. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Y creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó,